Pues hoy voy a grabar desde el suelo. Hola, muy buenas a todos, soy Mars, bienvenidos un día más al canal. Vamos a ir directos al grano. Supongo que todos sabéis lo que es un lector beta o lector cero. Por si hay alguien que no lo sabe, un lector beta es aquel que lee un texto antes de que se mande a una editorial o un periódico, una revista, antes de que se publique en un blog, y lo revisa en busca de posibles errores ortotipográficos, en busca de fallos o incoherencias en la trama, de carencias en la construcción de los personajes, en fin, de esos pequeños detalles que quieras que no a todos los autores se le pueden pasar. Yo tengo varios lectores beta que me ayudan muchísimo y con los que aprendo un montón, y de igual forma también beteo historias para compañeros del mundo de la escritura. Hace muchos años que beteo primero porque lo disfruto y segundo porque creo que es muy útil. Aprendo un montón buscando cosas a raíz de dudas que me surgen beteando relatos de compañeros. El caso es que hace unos cuantos días estaba beteando una historia y me di cuenta de que hay algunos errores que corrijo de manera constante en muchos textos. No tanto porque sean errores muy frecuentes como porque yo tengo una especie de obsesión con ellos. Son en su mayoría cosas que a mí me costó mucho corregirme en su momento. Y a raíz de la obsesión que desarrollé con estos errores para no volver a cometerlos, pues ahora los veo en todas partes. Lo comenté por Twitter con algunos de vosotros y surgió la idea de hacer un vídeo recopilando pues esos errores frecuentes que suelo encontrar cuando beteo, por si os puede servir de ayuda para revisar vuestros propios textos o para betear los de otras personas. Supongo que esto cae por su propio peso y que es evidente, pero por si cabe alguna duda, si en una ocasión he beteado un texto tuyo y te he corregido alguna de las cosas que voy a mencionar hoy, que sepas que esto no va por ti y no es una crítica en absoluto. Como digo, son cosas que a mí en su momento también me costó mucho corregir y por eso ahora las veo tan fácilmente cuando las hacen otros o cuando las hago yo, que era mi objetivo al buscar cómo subsanar estos problemas. Así que esto es lo que os traigo hoy. 5 errores que yo encuentro con frecuencia cuando beteo los textos de otros y que me esforcé mucho por dejar de hacer yo en su momento. Empecemos. Las comas. Esto sé que puede parecer una materia subjetiva. Hay comas que a ti te pueden parecer perfectas ahí colocadas y que yo puedo no ver bien. Pero no estoy entrando a hablar de las comas subjetivas. Algunas comas pueden cambiar radicalmente el significado de las frases, y si me seguís en redes sociales seguramente me hayáis visto quejarme estas últimas semanas de los libros de texto con los que estaba estudiando alguna asignatura, porque estaban llenos de problemas con las comas. Comas ausentes, comas innecesarias, comas por todas partes. Puede parecer una tontería, pero de verdad que hay comas que lo cambian todo. El ejemplo típico es esta frase que a mí me enseñaron en el instituto y que seguro que vosotros la habéis oído también alguna vez. No es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños. De todas formas, ni siquiera son estas las comas a las que yo me refiero. Un error que veo muchísimo es comas entre el sujeto y el predicado. No se puede nunca separar un sujeto de su predicado con una coma. Nunca. Obviamente, si en medio de la frase tienes una aclaración que va entre comas, pues ahí perfecto. Pero no puede haber una coma partiendo el sujeto del predicado sin ningún sentido. Por ejemplo, tú puedes decir Elisa, mi vecina, me saludó desde el otro lado de la calle esta mañana. Pero no puedes decir mi vecina Elisa, me saludó desde el otro lado de la calle esta mañana. Never ever. Es una coma ilógica que te hace esperar que después vaya a ir una aclaración que nunca tiene lugar. Entorpece el ritmo de lectura y además está considerado una falta. No pongáis comas entre el sujeto y el predicado. Vale, segundo. Esta es una que a mí particularmente me da muchísima rabia. No puedo evitarlo. No sé por qué le tengo tanta manía, pero es que me da mucha rabia. La diferencia entre deber y deber de. Sé que en los medios de comunicación muchas veces gente que se supone que sabe escribir las utiliza de manera indiscriminada, como si fueran equivalentes, pero no lo son. Deber, sin preposición, podéis usarlo para lo que queráis. Denota obligación y denota posibilidad. No hay ningún problema con deber. El problema viene con deber de. Deber de nunca implica obligación. Solamente se puede usar para suposición. A ver, con un ejemplo nos entendemos rápido. Si tú quieres decirle a tu hijo que se ponga a hacer los deberes, le puedes decir debes estudiar hoy. Pero no puedes decirle debes de estudiar hoy. Eso nunca. Porque deber de solamente se usa para cosas de las que no estás seguro, para dudar, para suponer. Por ejemplo, debe de estar lloviendo, o ese chico debe de tener unos 15 años, pero no para obligación. Para obligación solamente se puede usar
deber seguido de un infinitivo. Debes estudiar, debes apoyar a tus amigos, debes ponerte la mascarilla si sales a la calle. Si queréis usar el deber sin preposición para una suposición, también está bien. Puedes decir, el repartidor debe estar a punto de llegar. Eso es correcto. Como digo, deber lo podéis usar en cualquier circunstancia, pero deber de, no. Ya sé que no es tan grave, pero a mí particularmente ni siquiera sé por qué tengo un trauma con esto, ¿vale? Espero que no se esté escuchando el viento, porque hace mucho viento y la persiana está... Bueno, da igual. El tercer error es los porqués. Este es un tema del que se ha hablado un montón, ¿verdad? Los distintos porqués, su escritura y cuáles son sus diferencias. Hay mucha gente que piensa que existen 3 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿por qué? Es cierto, estos 3 porqués existen y son diferentes, pero hay un cuarto porqué que mucha gente no utiliza porque está cometiendo una ultracorrección. Se trata de ¿por qué? Escrito así, sin tilde y separado. ¿Y por qué digo que es una ultracorrección? Una ultracorrección es cuando alguien comete una falta ortográfica por intentar corregir algo que creen que estaba mal escrito pero que realmente estaba bien así. Por ejemplo, escribir bacalado con D. Bacalao no lleva D, es A-O, pero mucha gente le pone una D en medio porque piensa que bacalao es una forma incorrecta. Esto se llama ultracorrección. Pues a este porqué le pasa lo mismo. Mucha gente lo pone junto o con tilde, generalmente con tilde, porque creen que este porqué no existe. Haciendo un repaso rápido por los otros 3, aunque seguro que ya los tenemos todos clarísimos, porqué junto y sin tilde se utiliza para explicar una razón o un motivo detrás de algo. Veo mucho Doctor Who porque es mi serie favorita. Este lo tiene claro todo el mundo. ¿Por qué separado y con tilde se utiliza para preguntar o exclamar algo? Por ejemplo, ¿por qué Netflix no deja de cancelar series maravillosas como Anne with an E? Por poner un ejemplo, no es que yo tenga ningún problema con estas decisiones que toma Netflix a veces. También lo puedes usar en una exclamación, como decía. ¿Por qué motivo tan tonto he dejado a medias esa novela? Esta frase tampoco era por nada personal mío. El tercer tipo, por qué con tilde y junto, es aquel que sustituye al sustantivo razón o motivo. No quiso explicarme el porqué de sus lágrimas. Pues no quiso explicarme la razón o el motivo de sus lágrimas. Si lo puedes sustituir por la razón o el motivo, va junto y con tilde. Entonces, ¿para qué se usa el por qué separado y sin tilde? Hay 2 situaciones en las que se suele usar, pero la primera no es demasiado frecuente porque se suele meter en medio un artículo. Por ejemplo, los fanfics de Gambito de Dama son la razón por qué no he dormido esta noche. Esto nos suena muy incorrecto porque generalmente diríamos razón por la que, o incluso por la cual. Pero resulta que porque no he dormido esta noche también es correcto. Lo que pasa es que, como digo, casi nadie lo emplea, nos suena muy raro, así que probablemente no lo veáis así casi nunca. El segundo caso, y donde sí que se encuentra mucho, y de hecho donde bastantes personas lo ponen mal, es cuando tenemos la preposición por seguida de una frase subordinada introducida por la conjunción que. Con los ejemplos nos entendemos mejor, así que no lo sé. Anda preocupado porque la nieve no le deje ir a trabajar. Anda preocupado por eso, que la nieve no le deje ir a trabajar. Se desvive porque su libro llegue al mayor número posible de lectores. Se desvive por ello, se desvive por eso, se desvive por esto. Esta es la razón por la cual se desvive. Ese porque va separado y sin tilde. Si puedes sustituir el qué y lo que venga detrás por un esto o ello, se desvive por esto, entonces va separado y sin tilde. Se caracteriza porque siempre lleva una gorra azul. Se caracteriza por esto. Esta es la cosa que lo caracteriza. Es cierto que es un poco más difícil de ver que los otros casos. Yo muchas veces lo confundo con el porque que va junto y sin tilde. El truco de sustituir la frase subordinada por un esto o ello es lo que suele sacarme dudas, así que a lo mejor a vosotros también os sirve de algo. Cuarto error, los diálogos. De esto hemos hablado mucho y seguiremos hablando un montón, porque los diálogos en español son muy complicados de escribir ortotipográficamente bien. Hablando hace ya bastantes semanas con vosotros de qué era lo que delataba a un escritor principiante, muchos me dijisteis que para vosotros la pista definitiva era que ponía mal los diálogos. Tengo que decir que estoy de acuerdo solo en parte, porque conozco escritores buenísimos que llevan muchísimo tiempo en esto y que siguen teniendo problemas con los diálogos, lo cual es totalmente comprensible. Es muy difícil. Yo llevo años y años y años escribiendo, he leído muchísimo sobre este tema y aún así hace todavía 3 semanas descubrí un caso concreto que no conocía y que no sabía cómo funcionaba y me sorprendió bastante.
A la gente que está empezando a escribir les suelo recomendar esta imagen. La encontré hace mucho tiempo por Google. Pone abajo de quién es, pero no me atrevo a leer eso en voz alta porque es imposible que lo pronuncie bien. Es fácil de encontrar si buscáis Tarzán y Jane, normas de puntuación de los diálogos. Me parece muy útil, muy claro y creo que resume todos los aspectos básicos. Y además incluye los ejemplos en inglés que siempre se agradece. De todas formas, si ya lleváis mucho tiempo con esto y queréis ir más allá en lo de la puntuación de los diálogos, os recomiendo esta página que descubrí a principios de este mes cuando dije que había encontrado algo que no conocía hasta el momento, porque es tremendamente exhaustivo. Barre tantos casos que es difícil que os encontréis en una situación que no esté contemplada aquí. Es muy claro, los ejemplos son maravillosos y de verdad que creo que merece la pena que le echéis un vistazo. Os voy a dejar el link abajo en la caja de descripción por si luego queréis, bueno, pasaros por allí. Yo no voy a comentar exactamente en este vídeo cuáles son los detalles que corrijo en los diálogos porque hay muchísimos aspectos a tener en cuenta porque se haría el vídeo eterno. Si con esta página web que os he pasado no os queda demasiado claro, aunque ya os digo es difícil porque es maravillosa, avisadme y siempre podré hacer un vídeo en el futuro con una explicación un poco más decente de cómo funcionan los diálogos en español, pero para empezar esto no está nada mal, sinceramente. Y el último, esto es algo que sé a la perfección y sin embargo sigo corrigiéndomelo a mí también en mis propios textos cuando los reviso. Y qué decir tiene que cuando veteo textos de otras personas, pues también estoy ojo a visor a ver si encuentro esta falta en algún sitio. Los tiempos verbales. Y en concreto los pasados. Contexto. Si nuestra historia está siendo narrada en presente, entonces el momento actual, ahora, lo contamos en presente. Benny abre la puerta. Algo que ha ocurrido en el pasado lo contamos en pasado. Benny sabe que se ha dejado la puerta abierta. Y si es algo que ocurre en el futuro, pues lo contamos en el futuro. Benny la cerrará más tarde. ¿Qué pasa si nuestra acción no está siendo narrada en presente, sino en pasado? Que es lo que suele ocurrir la mayoría de las veces. Entonces tenemos que plantearnos un cambio de la perspectiva. Ahora nuestro presente no está narrado en presente, sino en pasado. Por tanto, el futuro y el pasado ya no van a poder narrarse como antes. Y el problema no son los futuros, todo el mundo hace bien los futuros. El problema son los pasados con respecto a ese momento actual que está en el pasado. Si este es el momento actual en tu novela y estás narrándolo en pasado, entonces algo que ha ocurrido aún más atrás en el tiempo tendrá que tener un pasado aún más pasado. Un pasado más pasado que otro se consigue, por ejemplo, utilizando la forma compuesta. De esto ya hablé una vez en mi blog cuando escribí una entrada sobre los tiempos verbales y cómo afectan a la narración. Os dejaré el link abajo también por si le queréis echar un ojo, pero os voy a leer el ejemplo que utilicé en concreto para ilustrar este problema. Aquí tenéis un texto que está mal escrito. Entró en el coche y cerró los dedos sobre el volante, apretando con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Inclinó la cabeza y luchó por contener las lágrimas, pero fue en vano. La vio. Después de años sin siquiera hablar con su hermana, la vio. Todavía recordaba la sonrisa con la que ella se despidió, las últimas palabras que le dedicó, la disculpa tímida que nunca se dignó pronunciar antes de desaparecer. Y ahora, todo ese tiempo, volvía a su vida sin aviso ni anestesia previa. ¿Por qué está esto mal escrito? Porque parece que todos los verbos que surgen en este texto van uno detrás de otro, narrando acciones que se encadenan linealmente. Nuestro protagonista entra en el coche, se desespera, empieza a llorar y de repente ve a su hermana. Pero después nos damos cuenta de que no es así. No está viéndola desde dentro del coche. La ha visto antes de entrar al coche. Es la razón por la que ha vuelto al coche a llorar. Y dice que la hermana se despidió. ¿Pero cuándo? ¿Ahora que la acaba de ver? ¿Hace años cuando se encontraron por última vez? En este texto nada está claro. Y en ese la vio del principio del segundo párrafo es donde más se nota. Tardas un segundo en reubicarte, en darte cuenta de que a la hermana la ha visto antes de entrar en el coche y no desde dentro del coche después de ponerse a llorar. El problema está en que este texto se encuentra narrado en pasado. Las acciones de lo que han ocurrido antes de entrar en el coche deberían estar en un pasado aún más pasado, porque si no, estarían en el mismo tiempo verbal que nuestro presente. ¿Cómo lo arreglamos? Convirtiendo en formas compuestas todos los verbos que se refieren al pasado. Quedaría algo así. Entró en el coche y cerró los dedos sobre el volante, apretando con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Inclinó la cabeza y luchó por contener las lágrimas, pero fue en vano. La había visto. Después de años sin siquiera hablar con su hermana, la había visto. Todavía recordaba la sonrisa con la que ella se había despedido, las últimas palabras que le había dedicado, la disculpa tímida que nunca se había dignado a pronunciar antes de desaparecer. Y ahora, tras todo ese tiempo, había vuelto a su vida sin aviso ni anestesia previa. Ahora sí está bien escrito. Los acontecimientos que van sucediendo por orden desde que el chico entra en el coche están en pretérito imperfecto o en pretérito perfecto simple. Para todo lo que esté más atrás en el tiempo, lo que más se utiliza son pretéritos pluscuamperfectos. El efecto cambia mucho, de ser una lectura muy entorpecida a una muy fluida en la que tenemos claro en todo momento qué está ocurriendo, cuándo y en qué orden. Como digo, os dejaré el enlace a esta entrada en la caja de descripción por si queréis mirarlo con más calma por vuestra cuenta. Y nada más.
Hoy no tengo nada más que contaros. Bueno, ya os he contado demasiadas cosas porque llevo aquí soltando el rollo un montón de tiempo. Espero que esto os haya sido útil en mayor o menor medida. Y me encantaría que me contarais vosotros también en los comentarios o por redes sociales o como queráis qué errores soléis corregir vosotros cuando veteáis a otras personas o qué errores soléis cometer vosotros. Seguramente uno de los errores que más cometo yo es olvidarme de palabras enteras y ni siquiera me doy cuenta por mucho que lo revise, porque como sé qué palabra se supone que tiene que estar ahí, mi cerebro la lee aunque no la haya escrito. Es una de las cosas que más me suelen comentar mis betas. Mi cerebro quiere escribir más rápido de lo que mis dedos pueden escribir. Pues eso, criaturas, si queréis que hablemos un poco de esto por aquí abajo en los comentarios o por donde os apetezca, ya sabéis que estoy disponible casi todo el rato. Siempre puedes darle a like o suscribirte incluso, eso sería muy guay. Ha sido un placer estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene con más. Adiós.